Celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor, que corona el tiempo de Navidad. Jesús es proclamado por el Padre Eterno como mi Hijo muy querido, después de ser bautizado por Juan en las aguas del Jordán, y así queda inaugurado el tiempo mesiánico, tiempo del Hijo de Dios entre nosotros, tiempo de gracia y salvación. Recordemos con alegría el día de nuestro propio bautismo para seguir caminando en la conversión de nuestras vidas como verdaderos hijos de Dios. En este Día del Señor, dispongamos nuestro corazón para celebrarlo unidos por la radio, la televisión y las redes sociales junto a todos los que por enfermedad, debilidad, edad, lejanía o estar detenidos no pueden llegar hasta la iglesia. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires. Irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Le presentamos a Dios nuestro corazón arrepentido y le pedimos perdón. Tú que te has manifestado a los pueblos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has desposado con tu iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que en el Jordán te manifestaste como el Hijo muy amado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabamos a Dios cantando el Gloria. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz. Aquellos que aman al Señor, los de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Señor Dios, Rey de los cielos, Padre todopoderoso. Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado, demuestra tu compasión. Tú que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Tú que reinas junto al Padre, envíanos tu perdón, porque solo tú eres santo, tú solo el mismito Dios. Con el Espíritu Santo, en la gloria del Señor, en la gloria del Señor. Amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo muy amado cuando era bautizado en el Jordán y el Espíritu Santo descendía sobre él.
Concede a tus hijos, renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él, para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad. No desfallecerá ni se desalentará, hasta implantar el derecho en la tierra. Y las costas lejanas esperan su ley. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para salir de la prisión de los cautivos y de la cárcel de los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamen al Señor, hijos de Dios. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Adórenlo al manifestarse su santidad. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno. Es su templo. Todos dicen gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben que ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolos de poder, Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con Él. Palabra de Dios. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía, diciéndole: «Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro». Pero Jesús le respondió: «Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo». Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender sobre él como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor. Y celebrar la fiesta del bautismo del Señor es celebrar también nuestro propio bautismo. Ese sacramento que está tan metido en las entrañas más profundas de la fe de nuestro pueblo. Al mismo tiempo, y como nos decía el Catecismo de la Iglesia Católica, el bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Es la puerta de entrada al misterio del seguimiento del Señor como discípulos misioneros. Por eso, tantas veces el Papa Francisco nos ha pedido que tratemos de saber cuál es la fecha de nuestro bautismo, porque así como todos recordamos la fecha de nuestro nacimiento, la fecha de nuestro cumpleaños, el Papa Francisco decía que era importante saber la fecha del bautismo porque era recordar la fecha de nuestro nacimiento en Cristo, era recordar la fecha de nuestra entrada a la Iglesia como familia de Dios. Así que aquí dejamos la primera tarea para aquellos que todavía no lo sepan, tratar de averiguar cuándo fue la fecha de nuestro propio bautismo. Este sacramento, como nos decía el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el fundamento de toda vida cristiana. Las tres lecturas de hoy nos hablan del Espíritu. Y entonces, ¿cómo no recordar también a Francisco cuando en el capítulo 5 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, nos invitaba a todos a ser evangelizadores con espíritu? ¿Y en qué consiste evangelizadores con espíritu? Dice que evangelizadores con espíritu son aquellos que evangelizan orando y trabajando. Y de eso se trata ser cristianos bautizados. Se trata de ser testigos de Cristo que oran y que trabajan, que no se espiritualizan desentendiéndose de la realidad cotidiana, pero que al mismo tiempo tampoco se comprometen con la realidad en un activismo desaforado, sin dedicar tiempos a la oración y al encuentro personal con el Señor. Por eso entonces, también hoy, celebrando nuestro bautismo, tenemos que recordar nuestro enorme compromiso de ser testigos del Señor que oran y trabajan, como nos decía Francisco, en la realidad cotidiana. No podemos apagar el Espíritu Santo que hemos recibido en nuestro bautismo, porque justamente el bautismo nos introduce en la comunión con Cristo y nos da vida, nos da fuerza para poder enfrentar la cultura de la muerte. Esa cultura de la muerte expresada en la indiferencia, en el egoísmo, en la violencia, en la búsqueda de una vida fácil, en la plaga del juego, a veces pensando en nuestros adolescentes, en la exclusión, en la discriminación de unos con otros. Cuánta cultura de la muerte que necesita, sí o sí, de estos cristianos que, habiendo sido bautizados en el Espíritu de Dios, tienen que seguir encendiendo el fuego del Espíritu en sus corazones con el compromiso. Por eso, el Papa León XIV hace unos pocos días resaltaba la imagen dentro de lo que es el bautismo del signo de la vela encendida. Quienes han podido participar en un bautismo recordarán la importancia que tiene la vela encendida que en general se le da a los padrinos, animándolos al compromiso de ser luz en la vida de su ahijado y sabiendo que esa vela encendida en el cirio pascual
es un signo de Cristo resucitado, del Señor al que tenemos que hacer presente, ser testigos de la luz en medio de las oscuridades. Si nosotros éramos un niño en el momento de nuestro bautismo, ese fue el compromiso que asumieron nuestros padres y padrinos. Y entonces la pregunta: ¿dónde quedó ese compromiso? ¿Somos realmente luz en medio de las oscuridades de la vida? ¿Somos testigos de Cristo resucitado en medio de las situaciones difíciles que nos tocan vivir? Y para esto, no desesperarnos, porque tampoco estamos solos, porque juntamente también por el bautismo somos miembros plenos de la familia de Dios que es la Iglesia. No somos francotiradores aislados que tenemos que tratar de transformar el mundo solos, sino que al contrario, somos parte de la familia de Dios que es la Iglesia, y ese enorme regalo también lo recibimos por el bautismo. Por supuesto que el bautismo que recibimos no puede quedar en el recordatorio de una estampita, sino que al contrario, tenemos que alimentar nuestro vínculo con Cristo constantemente, alimentar nuestro vínculo con Jesús en la Eucaristía, alimentar nuestro vínculo con Cristo en la palabra de Dios, en la oración, en el encuentro con los hermanos en la comunidad, porque justamente por eso somos familia de Dios, somos iglesia. Y también alimentar nuestro encuentro personal con Cristo en la caridad, con el rostro de nuestros hermanos más pobres. Es el único modo ese de que no seamos entonces cristianos por costumbre, cristianos por tradición, que llevemos la etiqueta de cristianos, porque justamente el modo de evitarlo es alimentando nuestro encuentro personal con el Señor. El profeta Isaías en la primera lectura nos da algunas pistas de cómo poder ser cristianos, testigos del Señor, discípulos misioneros al modo de Jesús. Ya en el Antiguo Testamento, Isaías nos dice que el testigo del Señor es el que no grita, el que no levanta la voz, el que no rompe la caña quebrada, el que expone el derecho con fidelidad, el que no desfallece, el que no se desalienta. Creo que es importante tener en cuenta este modo tan lindo que nos habla el profeta Isaías de lo que justamente es el testigo del Señor. Ese es su servidor, y nosotros, al ser bautizados, somos sumergidos en Cristo y por lo tanto tenemos que parecernos y tratar de ser otro Cristo en la realidad cotidiana, pero al modo del Señor, con ese trato tan delicado, con ese modo que nos propone hoy el profeta Isaías, lectura que propongo que puedan todos volver a leer. Voy terminando. Hacia el final del Evangelio, cuando Jesús sale de las aguas del Jordán, dice que se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección». Cuando nosotros fuimos bautizados, también Dios dijo: «Este es mi Hijo muy querido». Él también tiene puesta toda su predilección en cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, animo enormemente en esta fiesta del bautismo a que podamos volver a tomar conciencia de lo que significa bautizarnos. Como dijimos, es el fundamento de toda vida cristiana. Es este sacramento que nuestro pueblo más sencillo valora tanto. Es la puerta de entrada a la Iglesia como familia de Dios. Es la posibilidad de empezar a caminar detrás de los pasos del Señor como discípulos misioneros, siendo testigos de Él frente a la cultura de la muerte, siendo luz del mundo, porque hemos encendido aquella vela en el cirio pascual que representa a Cristo resucitado. Como dijimos, sumergirnos en Cristo, matar al hombre viejo. El hombre viejo es aquel hombre de pecado que está en nosotros, que está siempre, de algún modo está latente. Bueno, justamente, sumergidos en Cristo, dar lugar al hombre nuevo, el hombre nuevo que quiere parecerse al Señor, al modo suave, delicado, cordial, de buen trato, como nos propone hoy Isaías. Y, por supuesto, con ese modo que nos relata el profeta Isaías, escuchar hoy que desde el cielo el Señor nos dice: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección». Hay momentos difíciles en la vida en la que uno se siente que no sirve, uno se siente que nadie lo quiere, uno se siente absolutamente un anónimo,
Qué lindo en esos días poder volver a sentir las palabras del Señor. Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Termino con un pequeño texto del Papa Francisco, de aquella exhortación Evangelii Gaudium, el número 120, para de otra manera volver a tomar conciencia la importancia del bautismo. No es un rito porque sí, no es una ocasión para después juntarnos y comer empanadas o un asado. Es algo muchísimo más importante. Es justamente, como dijimos, el fundamento de toda vida cristiana. Por eso el Papa decía: en virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados, donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso somos discípulos misioneros. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús salían a proclamarlo gozosos: hemos encontrado al Mesías. La samaritana apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. También San Pablo, a partir de su encuentro con Jesús, enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Y termina Francisco diciendo: ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos nosotros? De esta fiesta del bautismo me gustaría dejarles la misma pregunta que nos dejó Francisco en aquel número 120 de Evangelii Gaudium. Si el bautismo es un sacramento tan importante, si nos sumerge en Cristo y tenemos que ser un hombre nuevo, si estamos a partir de ese momento llamados a ser testigos del Señor y evangelizadores con espíritu, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué estamos esperando para verdaderamente vivir con compromiso el enorme y gran regalo que Dios nos hizo por el sacramento del bautismo? Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. En esta fiesta del bautismo del Señor presentamos nuestras intenciones a Dios. A cada oración respondemos: Cristo, Hijo de Dios vivo, escúchanos. Cristo, Hijo de Dios vivo, escúchanos. Para que todos los bautizados en Cristo, amados del Padre Eterno y ungidos por el Espíritu Santo, redescubramos el valor de nuestro propio bautismo. Oremos. Cristo, Hijo de Dios vivo, escúchanos. Para que los padres, al presentar a sus hijos para el bautismo, con toda la Iglesia, puedan transmitirle el testimonio de la fe que brota y lleva al amor de Dios. Oremos. Cristo, Hijo de Dios vivo, escúchanos. Para que todos los bautizados, alejados de la práctica de la fe, sientan que el Padre Celestial los convoca siempre, con amor, sin excluir a nadie. Oremos. Cristo, Hijo de Dios vivo, escúchanos. Para que todos los hombres y mujeres del mundo se reconozcan miembros de una misma familia de Dios
y cesen las guerras, injusticias y discriminaciones. Oremos. Cristo, Hijo de Dios vivo, escúchanos. Por todos los que sufren y no encuentran sentido para vivir por falta de fe, para que nosotros, como extensión de la mano amorosa del Padre Eterno, los ayudemos con la caricia del amor divino. Oremos. Cristo, Hijo de Dios vivo, escúchanos. Cristo, Hijo de Dios vivo, escucha estas intenciones que te dirigimos con fe y anímanos a ser bautizados comprometidos con la evangelización. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Comenzaste a hacerte pan en Belén, sol pequeñito en nuestra noche. Aprendiste en Nazaret de ellos dos el gesto manso de la entrega. Vive que Jerusalén te entregaste de una vez a las musas del buen Padre. Debe tu cuerpo crecer para poderse ofrecer como pan a nuestro hambre. Mi cuerpo es esto, mi sangre es esta, que por ustedes doy. Coman y beban, crean y vivan, que para siempre soy yo, soy yo. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo, para que por tu voz celestial se manifestara que tu palabra habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que bajó en forma de paloma, se reconociera que Cristo, tu servidor, había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con los coros celestiales te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso.
Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León XIV, a mí, indigno servidor tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Papa Benedicto XVI recordaba siempre que uno de los grandes regalos del bautismo era recibir una familia, la familia de la Iglesia, la familia de Dios. Por eso, como hermanos de esta familia, rezamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz de Cristo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Háblame, Señor, tu palabra bastará para sanarme. Sáname, Señor, tú conoces cuántas luchas en mis límites. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor, yo no sé confiar en medio de tormentas. Llámame, Señor, tú me alientas y camino sin temor. Cuídame, Señor, nadie más sostiene mi vida entregada. Te suplico, Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Ven, Espíritu
Oremos. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito y así nos llamemos y seamos verdaderos hijos tuyos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Agradecemos mucho a los hermanos de la parroquia San Saturnino y San Judas Tadeo de Flores. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Como siempre decimos, con esta misa llegamos a mucha gente que está sola, que está triste, que no puede salir, que está enferma, y de alguna manera también con la música los ayudamos a rezar y a celebrar la fe. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta fiesta del bautismo. Y recuerden todos, como un signo de darle importancia a lo que significa este sacramento, que podamos, como tanto nos insistió el Papa Francisco, saber la fecha de nuestro bautismo. Todos sabemos cuándo nacimos, bueno, también hay que saber cuándo nacimos en Cristo, cuándo hemos sido sumergidos en Cristo. De alguna manera dejando el hombre viejo y queriendo ser hombres nuevos, testigos, discípulos, misioneros de la buena noticia de Jesús. Así que todos averiguar la fecha del bautismo. Les doy la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos podemos ir con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires. La sierva dispuesta a cumplir su misión, y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la elegida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar, y al fin te encontré en un establo entregando la vida, Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo